Buenos días chicos, hoy día en la clase de biología, de zoología, vamos a ver ahora la tercera parte de las platelmintos. La semana pasada ya habíamos visto la primera parte de la primera parte de la clasificación que nos contaba de los tremátodos y los turvelarios. Y hicimos el ciclo de vida de los tremátodos, en el caso que algunos se llaman duelas, o también en el caso de la fasciola hepática, cómo se reproducía desde su estado larvario hasta pasar por un hospedero intermediario que en este caso era el caracol y poder hasta llegar hasta nosotros para poder infectarnos. Su ciclo biológico. Entonces vamos a ver ahora las clases que nos faltan para culminar este film de animales triblásticos con simetría bilateral, tanto de vida libre como algunos parásitos. Entonces vamos a ver ahora los monogeneos. Todos los monogeneos van a ser hermafroditas, pero es muy frecuente la fecundación cruzada. ¿Qué significa? La fecundación cruzada es lo que les había mencionado anteriormente, que van a cruzar sistemas reproductores. Por ejemplo, uno va a actuar como hembra y la otra especie, el otro individuo, perdón, va a actuar como macho y viceversa también puede suceder. Entonces se da el caso único en el reino animal de Diplodocus paradoxum, en que los individuos llegan a fusionarse por completo por sus conductos genitales. ¿Qué significa? Que los dos hacen la doble reproducción. Se vuelve masculino y femenino, y el otro también tanto masculino como femenino. En algunas especies sin vagina, la fecundación se produce por una especie de impregnación hipodérmica, o el esperma penetra por las heridas causadas por las espinas del pene. Entonces tenemos acá, los huevos tienen con frecuencia un filamento pegajoso para fijarse al substrato o al hospedador. ¿Qué significa? Cuando ya infectan, van a tener un filamento pegajoso que esto les va a permitir que los huevecillos se almacenen en su hospedero o en el substrato donde se van a fijar. Tipo, el discopodio o el disco basal que hablábamos en hidras. Ya, lo mismo, que se fijaban a un sustrato, en cambio, acá van a tener un filamento pegajoso para fijarse al substrato o al hospedador. Tenemos entonces, la mayoría son ovíparos, pero algunas especies son ovovíparas y en el momento de la puesta, el huevo ya contiene la larva infestante o oncomiacidio, denominado antiguamente giractiloide, típico de monogeneos que recuerda de modo superficial a un protozoo ciliado. Dicha larva hace vida acuática libre hasta que se fija al hospedador. Entonces, el ciclo biológico, vamos a ver, es simple, solamente directo y monóxeno, con un solo hospedador, o sea, no tiene un hospedero intermediario ni un hospedero final, solamente un solo hospedero. Se distingue entre fases esenciales: huevo, oncomiacidio y adulto. El adulto vierte los huevos al medio acuático donde eclosionan en forma de oncomiacidio, que nada activamente en busca del hospedador definitivo o final, al que penetran, en el caso de los peces, de forma pasiva a través de la cámara branquial o fijándose primero en la piel y migrando luego a las branquias. En el caso de especies que parasitan anfibios, las larvas son combinación penetran por la cloaca y se alojan en la vejiga urinaria. Entonces acá vemos los lóbulos cefálicos, las partes de un monogéneo, las ramas digestivas. Vemos acá dos ramas digestivas. Vemos acá los ganchos centrales, el opistaptor y los ganchos marginales. Ganchos, recuerden, centrales los de acá y los ganchos marginales. Eso se llama los monopistocolidonios. Y estos se llaman los polipistocolidonios, que están en inglés. Tenemos entonces la ventosa oral, en este caso los
Donios van a tener una ventosa oral, van a tener igual sus ramas digestivas, también van a tener Opistaptor y van a tener más ventosas en este caso. Pero solamente van a tener un tipo de gancho. ¿Qué gancho? El gancho central. No van a tener ganchos marginales. Solamente van a tener un tipo de gancho. Recordemos, tanto mono no posee ventosa, en cambio poli sí va a poseer ventosas. Una ventosa oral y sus ventosas inferiores o anteriores. Perdón, posteriores. Entonces, pasando ahora a la parte de los cestos. Ya habiendo visto lo que es la clase monogénea, ahora vamos a hablar de la principal clase de los platelmintos, que es la clase de los cestos. Entonces tenemos que los cestos o tenias son una clase de platelmintos endoparásitos, parásitos de zona interna, de cuerpo aplanado. En su extremidad anterior está situado el denominado escólex, que constituye la cabeza y unos órganos de fijación para asirse a sus víctimas, ventosas, espinas, etc. El resto del cuerpo posee unos segmentos llamados proglotis en número variado. Los cestos carecen de tubo digestivo. Su forma de alimentación es por medio de absorción a través de la vía cutánea. Entonces, ¿qué significa? Que ellos no van a poseer, como habíamos mencionado anteriormente, un tubo digestivo. Y su cabeza, donde se ubica la cabeza, se va a llamar escólex. Y ellos van a tener un cuerpo segmentado. Un cuerpo segmentado tipo los anélidos, los gusanos de lombrices de tierra, ellos también van a tener un cuerpo segmentado, el cual se llama proglótides o proglotis. Entonces tenemos que a lo largo de su ciclo vital, los animales sobre los que hospedan pueden ser varios o uno solo, dependiendo de la especie de cestos. Más adelante vamos a ver cuántas especies más o menos hay, pero las importantes solamente vamos a estudiar. El desarrollo de la larva tiene lugar en el interior del hospedante, que puede presentar distintas fases: procercoide, plerocercoide y cisticercoide. Cuando determinados vertebrados, como los cerdos, vacas, perros o incluso el propio hombre, ingieren y se infectan con cestos, estos se fijan a las paredes intestinales a través de las ventosas o ganchos situados en el escólex. Pero no todos van a tener ganchos, así que más adelante vamos a ver, donde se desarrollan como adultos y producen nuevos segmentos con gran cantidad de huevos. Son hermafroditas, pero dada la existencia de un único individuo por hospedante, no se reproduce la fecundación cruzada. En este caso sí se van a autofecundar. ¿Por qué? Porque cuando van a un hospedero solamente se llega a desarrollar una tenia. ¿Por qué? Porque no hay, a pesar de que esos animales son al inicio tamaño pequeños, van a poder alcanzar grandes longitudes, que más adelante vamos a ver las diferencias. Cestos o tenias muy comunes y frecuentes son la tenia del cerdo, que se llama tenia solium, tenia del perro, la tenia echinococcus, y la tenia de la vaca, que se llama la tenia saginata. La tenia del cerdo tiene su fase larvaria en ese animal, pero su huésped definitivo es el hombre. La tenia del perro puede producir en el hombre la formación del quiste hidático, que se llama la hidatidosis. Y vemos acá una tenia solium, una tenia saginata, una difilibotorium, que es otro tipo de cesto, y acá también tenemos una lecanicephalum. La lecanicephalum también es otro tipo de cesto. Como vemos acá en la verdura en la boca, sus ventosas. Ahora, vamos a ver principalmente la tenia solium, como dice, que se ubica en el cerdo, y la tenia de la vaca, que es la tenia saginata. Entonces, al principio, como les había mencionado, la tenia solium va a presentar ganchos. ¿Cuáles son sus ganchos? Esto de acá que estamos señalando. Estos de acá son sus ganchos de la tenia solium. En cambio, la tenia saginata no va a tener ganchos. Ahorita estamos mencionando primero las diferencias.
Luego, ambas sí van a tener ventosas. Van a poseer 4 ventosas. ¿Cuáles son las ventosas? Esto de acá. Estas son las ventosas. Acá hay 2 visibles y por la parte de atrás debe haber 2 también. Ahora, en la Taenia solium, sus proglótides solamente van a ser a lo máximo 1000. En cambio, las proglótides de la Taenia saginata pueden llegar a incluso hasta el doble. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué. Porque la Taenia solium es de menor tamaño que la Taenia saginata. Cuando se desarrolla en su estado adulto, la Taenia solium va a llegar hasta solamente 5 metros cuando se desarrolla en el hombre. En su hospedero final, ese es el tamaño que va a abarcar la Taenia solium. Ahora ustedes dirán, ¿cómo es que puede alcanzar 5 metros? Recordemos que el intestino tiene una longitud de más de 10 metros, solamente que es tan delgado y está proporcionado, no está enrollado. Es por eso que alcanza nuestro intestino, nuestro cuerpo. Pero la medida es de 10 metros. En cambio, la Taenia solium va a llegar hasta 5 metros en su estado final. Ahora, en el caso de la Taenia saginata, en el estado adulto va a llegar aproximadamente hasta los 10 metros de longitud, el doble de la Taenia solium. Es por eso que los proglótides que van a tener la Taenia saginata van a llegar hasta 2000. 2000, como les había dicho. Los proglótides son las segmentaciones que está dividido el cuerpo. Ahora, en la Taenia solium, en los proglótides maduros son donde van a albergar los genitales. Va a suceder que van a tener solamente 3 sistemas ováricos. En cambio, en la Taenia saginata van a solamente a tener 2 sistemas ováricos. Pero en el caso de la Taenia solium, ellos no poseen esfínter vaginal. En cambio, la Taenia saginata sí va a poseer esfínter vaginal. Esas son las principales diferencias tanto en Taenia solium y en Taenia saginata. Todos igual pueden llegar al hospedero final, que puede ser el hombre. Pero la más complicada entre estas dos es la Taenia saginata, debido a su longitud, que puede llegar 10 metros, puede albergar 10 metros. Recordemos. Y también, antes de olvidarme, tenemos que la Taenia solium tiene rostelo, mientras que la Taenia saginata no. ¿Qué es el rostelo? Es el lugar donde se va a encontrar los ganchos. ¿Y dónde se ubica el rostelo? Acá. Este es el rostelo. Y acá es donde se ubica la corona de ganchos. ¿Por qué corona de ganchos? Porque abarca todo la circunferencia en forma de ganchos. Los ganchos, como les había dicho, van a servir para adherirse al sustrato, ya sean tanto por las ventosas o como por los ganchos. Entonces, ya principalmente ya sabemos la diferencia entre estos dos. Cuando veamos micrografías más adelante, vamos a ver cómo podemos diferenciarlas fácilmente. Vamos entonces a las partes de la Taenia solium. Como les había dicho, el scolex es la cabeza, acá está el rostelo, como les había mencionado, de acá derivan los ganchos, tenemos acá la ventosa, tenemos acá el cuello, tenemos la pulmón inmaduro. ¿Por qué? Porque no se produce ningún tipo de fecundación. Vemos que es largo. Acá tenemos los proglótides maduros. Acá tenemos el proglótide maduro. Y vamos a hacer un pequeño corte en el cual vamos a hacer un acercamiento. Tenemos la glándula de gemación. Recordemos que algunos animales tienen sistema de gemación. ¿Para qué? Para la reproducción de forma sexual. Pero en este caso ellos se reproducen de forma sexual. ¿Por qué? Porque tienen testículo, como vemos acá.
tienen la vagina acá, tienen el poro genital justo acá, tienen el conducto espermático. Recordemos, testículo es esto de acá, que parece como una rama. El conducto espermático es esta rama gruesa. El útero, lo que está señalado de color rojo. Y todo esto de acá es la proglótide. Como estamos haciendo un acercamiento de la proglótide maduro. Miren la forma, es diferente la fórmula de la proglótide maduro a la proglótide inmadura. Tenemos entonces la glándula de gemación, los ovarios, como vemos acá está segmentado. Y acá está la glándula de gemación, el útero y el poro genital. Entonces acá estamos viendo ya las partes fundamentales de la tenia solium. Acá estamos viendo otra especie que se llama la tenia echinococcus, que habíamos mencionado anteriormente. Esta tenia echinococcus se va a manifestar como hospedero intermediario del hombre. Un perro. ¿Cómo? Al momento de que ¿Por qué? Porque este se enquista en hierbas. Al momento de enquistarse en hierbas, vemos que algunos perros ingieren hierbas para lo que es al momento de purgarse. Entonces, al ingerir las hierbas, pueden estar algunos con enquistamientos de larvas de tenia echinococcus. Se desarrolla la tenia en el hospedero intermediario, y para que pase una fase de contagio con el ser humano, este debería tener contacto con las heces del animal. ¿Por qué? Porque es la única forma de contagio de la tenia echinococcus. Ahora, cuando la tenia echinococcus se encuentra en el estado del hospedero final del ser humano, este va a liberar sus huevecillos. Al momento de liberar los huevecillos, estos se van a enquistar, ya sea en el hígado, en los pulmones o en pocas probabilidades en el cerebro. Y va a producir, en el caso del hígado, va a producir lo que se llama la hipadodosis o los quistes del hígado. Los quistes del hígado significa que en el hígado se va a producir como enquistamientos, son membranas alteradas, como bultos, en el cual, ¿a qué se debe eso? Son vesículas que están yendo hacia el citoplasma a formarse un abultamiento. Son varias vesículas que están yendo hacia el enquistamiento. Es por eso que normalmente cuando vemos que alguien ha sido infectado con la tenia echinococcus, vamos a ver que su hígado va a tener como varios bultos. Esos son los quistes que va a producir la larva de esta misma. Al momento de ver estos enquistamientos, vamos a poder saber que estuvo infectado por la tenia echinococcus. Recordemos, enquistamientos se va a producir debido a la formación de vesículas en el mismo lugar, un abultamiento. Entonces acá, si les preguntara en esta micrografía que le hiciera, vamos a hacer también la parte práctica. Esto que estaríamos viendo acá sería una tenia solium o una tenia saginata. Primero vamos a indicar las partes de esto. Posee, como vemos acá, como unos pelitos. Esos son los ganchos de la tenia. Entonces, recordemos, la tenia que poseía ganchos era la tenia solium. Entonces, esta es una micrografía con microscopio de la tenia solium. Vemos acá, como les había mencionado, la
los ganchos, y acá está el rostelo, que no se nota mucho. Este es el scollets, y acá vemos esto de acá, que está así, un color bien oscurito, son las ventosas. Acá hay una ventosa y acá hay otra ventosa. Tenemos entonces toda la cabeza, se llama el scollets, los ganchos, el rostelo, acá la ventosa. Esto que está indicando el puntero del microscopio es el cuello, y acá que estamos viendo como un segmento, así acá hay uno, acá hay dos. Estos son los proglótides, estos son los proglótides de la tenia. Entonces recuerden que cada imagen que vemos en parte de la práctica van a tener que dibujarlo en su cuaderno. Tenia solium indicando las partes que hemos mencionado acá actualmente. Acá hay otras micrografías. Tenia solium acá, que acá se está apreciando mejor, que vemos acá la corona de los ganchos, acá vemos el rostelo, acá vemos sus dos puntas, una, dos, acá vemos el cuello y acá vemos que comienza la segmentación, los proglótides. Acá, ¿qué vemos en estos dos casos de las esquinas? Estos ya son Tenia saginata y vemos acá sus ventosas, una, dos, tres y cuatro ventosas. Igual acá vemos su cuello y vemos las proglótides, que en este caso de ellos es más numeroso, las proglótides es mucho más numeroso. En este caso acá no se va a dibujar, solamente van a dibujar este de acá. Ahora vamos a ver la teniasis, que es una enfermedad clásica cuando se tiene esta especie. Primero, lo que va a haber es que los huevos y los proglótidos van a estar en las heces y van a pasar a la tenia saginata y la tenia solium, van a pasar a su estado larvario, van a dejar sus huevecillos. Ahora, recordemos, en las vacas se encuentra la tenia saginata y en los cerdos se va a encontrar la tenia solium. Ahora, cuando ellos se infectan ingiriendo la vegetación contaminada, luego acá tenemos la oncoesporas, que va a penetrar el intestino y la musculatura en el caso del cerdo. Es por eso que nos dicen, cuando nosotros comemos carne de cerdo, tenemos que asegurarnos que no esté infectada de teniasis. ¿Por qué? Porque la larva se va a enquistar en el músculo del cerdo. Por eso tenemos que lavarlo bien. Tenemos que, siempre cuando comamos nuestras carnes, tenemos que siempre asegurarnos de lavar bien los alimentos. Porque esta tenia se va a enquistar en el músculo. Significa que se va a adherir ahí. Recordemos que tenía filamentos pegajosos en el cual... Ahora imaginen que un humano se ingiere la larva. Pasa, bueno, la larva en este caso ya se llama cisticerco. El humano infectado va a pasar acá y la tenia va a comenzar a desarrollarse. Y se va a abarcar en el intestino delgado. Hasta ahí va a estar en su estado adulto, hasta llegar a su tamaño máximo. Ahora, tenemos que tanto un ser humano también se puede infectar solamente del cisticerco. ¿Qué significa? Que el humano puede ser el hospedero intermediario y final. ¿Cómo así? Que el cisticerco también cuando en estado larvario infecta al ser humano, se va a desarrollar el cisticerco. Y al momento de desarrollarse el cisticerco en el ser humano, este se va a denominar
la cisticercosis. La cisticercosis trata de aquella enfermedad en la cual va a producir enquistamientos en los músculos del ser humano. En vez de producirlo en los animales, va a producir enquistamientos en el ser humano. Y como les había dicho, enquistamientos así como la tenia, Echinococcus, que produce enquistamientos tanto en pulmones o en el hígado, en pocos casos en el cerebro. También la cisticercosis va a producir lo mismo en este caso del ser humano, si es que nos toma como hospedero intermediario final. Entonces, espero que hayan podido entender la clase de hoy día y nos vemos en la siguiente semana. Gracias. Y recuerden también estudiar, por favor. Gracias y hasta la siguiente.